Bueno, pues muy buenas noches. Rosa Villanueva, Radio Geológico de Lima, Perú. En esta noche memorable tenemos el privilegio de tener a Alejandra Casado con nosotros, brindándonos su tiempo. Muchas gracias, Ale, brindándonos tu tiempo, tu apertura, ¿cómo se puede decir? Tu dar, ¿no? Muchísimas gracias. Sé que a veces abusamos contigo, ¿sí? Porque estás cansada. Estamos en el post-evento 44 que se llevó a cabo aquí en Hotel Pardo en Lima, Perú. El evento 44 de la lógica global convergente. Y bueno, en este post-evento aprovechamos de la estancia de María Alejandra Casado Wozniak, argentina, ciudadana argentina, persona común, que abre un desarrollo maravilloso a partir de la ley del aislamiento del espacio-tiempo, que luego sucede deviene en una perspectiva universal del aislamiento del espacio-tiempo y finalmente ahora en un proceso de desarrollo hecho por ella, que es la lógica global convergente. Así que desde ese punto quisiera hacerte una primera pregunta, Ale, que bueno, que es la que yo también me he estado haciendo en estos días, que es conciencia. Me surge la palabra conciencia, esta toma de conciencia, decir, este ser humano verdaderamente de qué toma conciencia mientras hace la experiencia de la vida. Es decir, ¿es consciente realmente de sí mismo, de su particularidad, de su individualidad, de lo colectivo, si tiene una conciencia colectiva? Y yo me voy respondiendo como que no somos muy conscientes de nuestra existencia, por lo menos del propósito de nuestra existencia. Entonces, cuando tú planteas, por ejemplo, algo de los últimos desarrollos, que ya tendríamos que estar, o no tendríamos, pero que surge esta idea de la conciencia, tomar conciencia de la Tierra, tomar conciencia, implicarnos y tomar conciencia de la conciencia de la Tierra, del Sol, del universo, del espacio-tiempo. Bien, mi pregunta, ¿cómo lograr que la persona común cambie su propósito de vida? Si está más implicada en que la vida le sea linda, que resolver sus problemas, darle la espalda a los problemas, no sufrir, curarse rapidito, pasarla bien, disfrutar. ¿Cómo poder hacer ese cambio? Bueno, gracias. En el desarrollo no se procura hacer un cambio cultural. No es la idea. Simplemente es mostrar cómo funciona el universo expresado. ¿Sí? ¿De qué se trata eso? Y en ese desarrollo iniciar desde la nada misma. Ahora, desde la nada misma, ¿cómo se llega a una existencia tangible? Entonces, el punto de partida del desarrollo no tiene nada que ver con lograr un cambio cultural en las personas. No tiene nada que ver. Porque estaríamos empezando desde la nada misma y las personas aparecen o amanecen en un universo que ya está expresado, que ya está desarrollado, que ya existía antes de que naciera. ¿Sí? O sea, una existencia que va en una existencia dada, ¿no? En lo que está dado. Entonces, amanece en lo que está dado. Entonces, un individuo, una persona, ya tiene un contexto que está conformado. El desarrollo lo hacemos de manera abstracta desde la nada misma. Entonces, cuando llegamos a algo que existe, ya estamos bajando con mucha conciencia. Ahora, es imposible tener conciencia de algo cuando se amanece inmerso en aquello que se está expresando, ¿no? Entonces, esta es la gran confusión. Si nosotros estaríamos partiendo
desde la base, que soy una persona nacida acá o nacida allá, o esto está así, entonces vamos a ver cómo lo hacemos mejor, entonces sí, estamos hablando de algo que es cultural, ¿sí? Pero este desarrollo justamente es un desdoblamiento que tiene que ver con la conciencia de la existencia y una conciencia de la no existencia. La lógica está partiendo de acá. Entonces, por eso, la primera instancia que podríamos decir que todo ese punto de partida que vos me planteaste está en la existencia. Entonces, es la propuesta de partir de la no existencia, ¿sí? Porque hasta ahora siempre los planteos han surgido desde aquí. Y entonces ya están inmersos dentro de un contexto, ya están inmersos dentro de un pasado, ya están inmersos dentro de una manera de relación, están inmersos dentro de un montón de gustos y disgustos, necesidades, deseos, cosas que tengo, cosas que faltan, cosas que quiero, cosas que no me gustan. O sea, está teñido de toda la gama de matices que podríamos llamar las experiencias de la vida, ¿no? Entonces, estamos haciendo al cerebro, como le estamos abriendo, una cirugía cerebral. Es decir, bueno, vos que existís, bueno, ahora nada existe. Y ahora partime de ahí. Es muy diferente porque vas a tener esta parte, pero también vas a desarrollar esta otra. Entonces, ¿cómo desde esta otra parte vamos a ir de a poquito, de a poquito, y de a poquito, y de a poquito? ¡Ah, mira! Allá estoy yo. ¡Ah, hola! Acá estoy. ¿No? Entonces, es muy distinto. Porque esta mirada no tiene toda la contaminación que tiene esta. ¿Sí? Entonces, tiene una mirada de la vida neutra. Porque cuando llega a lo que se llama el constructo que llamamos vida, ya pasaron un montón de otras cosas, un montón de otras nociones. Entonces, nosotros estamos constituidos por elementos y esos elementos entran a jugar con una organización y a esa organización la llamamos vida. Una pequeña diligencia sería entonces, ¿estaríamos hablando de redefinir el propósito de la vida? Lo que ocurre es que cuando uno parte de la nada misma, lo redefine. Lo redefine. Eso es grande. Lo redefine. Lo que ocurre es que no se puede redefinir desde esta parte. ¿Sí? Porque uno ya aparece en un contexto que ya está dado. Y entonces, bueno, nací y bueno, voy a ver qué onda, ¿no? Y después me doy cuenta que puedo caminar y voy a ver hasta dónde camino. Y después me doy cuenta que puedo correr y voy a ver hasta dónde puedo correr. Y después resulta que puedo andar en auto y voy a ver hasta dónde puedo ir en el auto, ¿no es cierto? Y así sucesivamente se van planteando cosas que tienen que ver con la experiencia, ¿sí? Entonces podríamos decir que el desarrollo que tiene que ver con la experiencia, lo tenemos dado con el hecho de nacer, ¿no? Ahora, el otro desarrollo es voluntario. Es voluntario, es un desdoblamiento que lo tenemos que plantear como una capacidad de nuestra mente. De nuestra mente de imaginar un origen distinto a este que es la existencia desde la no existencia. Y desde allí planteamos una cultura, en todo caso, pero que tenga ese punto de partida. La nada misma. La nada misma. Entonces, cuando nuestra neurología empieza a tener dos vías de contactarse con la existencia, la existencia respira, porque por fin es vista desde un lugar donde no tiene presión, donde no tiene imposición, ¿sí? Entonces empieza a tener como la neurología misma, ¿no?
empieza a tener más oxígeno. Y vamos a ver que siempre que tenemos una perspectiva que parte de esa nada y llegamos a ver algo, lo vemos diferente. Eso no quita que vos, como te presenta otra parte, y también le podés contestar, pero esta le puede responder. ¿Sí? Entonces ya se va armando una conexión donde uno va a ser muy pesado y el otro aspecto muy liviano. ¿Sí? Muy liviano. Entonces ese aspecto liviano y ese aspecto pesado empiezan a cruzarse. Y como se empiezan a cruzar, ¿qué va a pasar? Este se va a volver más, no tan liviano, más denso, pero este se va a volver mucho más liviano. ¿Sí? Como que van a tender a un equilibrio. ¿Sí? Esto es el modelo que estamos planteando. Creo que ha sido la mejor definición hoy, 4 de abril del 2017. Pero bueno, es eso. Es como un segundo nacimiento que uno puede proponer que es sin carga. ¿Sí? Porque el nacimiento con carga es el que ya trajo la existencia consigo, ¿no? Entonces, el desdoblamiento de una mente abstracta que pueda imaginar esto, vamos a ver que funciona de inmediato cuando lo queremos hacer. Que cualquier cosa que la pensemos así, la vamos a ver diferente. Y inmediatamente se va a sentir el aire que va directo a nuestra sangre. Como médica, eso lo tenés que saber seguro mucho. Que tiene mucho que ver lo que nosotros pensamos con cómo nuestro cuerpo va registrando. ¿Sí? Bueno, eso es. Maravilloso, el día 9-4. Viene el propósito del diseño, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a tener una finalidad que va a ser de carácter pesado, que va a querer ir a buscar las experiencias. Pero que como no les van a interesar las experiencias porque su origen no tiene que ver con la experiencia, sino que tiene que ver con este aspecto abstracto de la mente, no precisa las cosas que precisa este otro. Entonces, ¿qué ocurre cuando la identidad está desdoblada? En un autodesdoblamiento, encima voluntario, descomprime muchísimo. ¿Y qué pasa? Que trae grandes sorpresas, porque la nada es de donde sale todo en el universo. Entonces, como la nada, si partimos de la nada, todo es la cortina que atraviesa para que todo se exprese. Entonces, ¿qué va a pasar con la perspectiva de la nada? Todas las cosas se nos van a ir vinculando a esta parte. Lo que pasa es que se nos van a ir vinculando sin el peso, sin la carga, y la carga de la existencia. ¿Sí? Claro. Entonces, vamos a poder ver cualquier cosa del espacio-tiempo. Eso es maravilloso, ¿no? Y dándonos cuenta que todo tiene una conexión. Bien. Entonces, mi nombre es Amparo Coladito, persona simple y común. Al nombre de la salud, gracias por estar aquí. Preguntarte algo lineal, que muchos receptores aquí en el 51, simple y común, ¿qué hace dentro del desordenamiento o el mismo desordenamiento y todo lo que está, es parte de todo? Asumiendo, eres madre, tienes familia, para poder saber nada más de ti.
A ver, ¿a dónde va la pregunta? ¿Quién eres en sí? Porque aquí, por ejemplo, para el 51, a ver. esto va a ser una apertura. Una apertura. A una persona que viene de Argentina, Sí. ¿no? Empieza todo este proceso, cierto que hay videos, Sí. pero siempre hay preguntas que, ¿cómo será dentro de todo este desdoblamiento asumido con Alejandra Casado? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo es su día a día? Mi día a día. No creo que lo comprendería. Es muy difícil eso, porque la conectividad crece a una velocidad muy grande. Entonces, la capacidad de percibir en gramas espaciotemporales es muy alta y eso la gente no va a tener cómo comprenderlo. Pero lo interesante es que vivo rodeada de personas comunes que no tienen todavía ese nivel de conectividad. Y el desafío es interactuar. El desafío es vincularnos. Y el desafío es que percibo todo diferente. Entonces, una persona y otra, un evento común, como sería hacer una comida o, no sé, un trámite, un viaje en auto, o lo más simple que se te pueda ocurrir, lo asombroso es el cruce de las perspectivas. Cómo lo ve la persona, yo me enriquezco. Y como yo lo veo, la persona se enriquece. ¿Sí? Porque claro, el entrecruzamiento de distintas perspectivas genera una riqueza enorme, enorme. Y esto se empieza a ver en todos los actos de tu vida, en todo, porque todo lo vas viendo diferente, con una enorme liviandad, con una enorme perspectiva y con una capacidad de, como si vos dijeras, viste que están las fotos, después están la radiografía de rayos X, después está la resonancia la tomografía, magnética, la tomografía, bueno, tenés un montón de capas, ¿no? Bueno, algo parecido. Es como que una circunstancia que sucede, yo estuviera viendo muchas capas y la persona está viendo un detalle dentro de una capa, ¿no? Pero no sabe ni siquiera qué capa está viendo. Y otra persona está viendo otra capa, pero está viendo otro detalle de esa otra capa, ¿sí? Y entonces caigo yo y estoy viendo desde donde ves vos y muchas otras capas más. Entonces es como que se arma algo hermoso, porque empezamos a ver de la tontería más grande cosas maravillosas, pero de la tontería más grande, ¿sí? Exactamente, esta es la que... Entonces eso es como lo que refleja mi día a día. Es como muy difícil de imaginarlo porque eso es lo que está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Y por supuesto, si hay personas que tienen más lógica, los diálogos van a ser de una manera. Si son personas que no, personas del llano, también sea el mismo fenómeno, pero el contexto, la lingüística, las palabras son otras, ¿no? Y eso es lo que llamamos la riqueza que se va produciendo. Porque una lógica llevada al contexto es una lógica que modifica el ambiente. ¿Sí? El ambiente es algo más abstracto. El contexto es cómo te conectás concretamente con ese ambiente abstracto. ¿Sí? Abstracto porque el ambiente está compuesto por el humor tuyo, el de ella, el de él, el de ella, el mío.
todos esos humores componen ese ambiente. Además, por supuesto, el clima, el lugar, ¿no? Las personas que se ocupan de acomodar este ambiente. Todo eso hace a este ambiente. Todo eso. Pero el contexto va a ser cómo vos te manejas aquí específicamente con lo que alcanzas a ver de esto. ¿Ves? Y él alcanza a ver distinto. Entonces se va a manejar de otra manera. Para él, este contexto no va a significar lo mismo que para vos. Y no va a significar lo mismo para la persona que se ocupa de limpiar este lugar. Y no va a significar lo mismo para la persona que se ocupa administrativamente de este lugar. Y así sucesivamente. Entonces, todo eso hace una sopa enorme de cosas. ¿Sí? Que toda esa mezcla está en el ambiente. Y cuando la lógica se empieza a ver desde todas esas capas, todos respiran más. Todos respiran más, porque se empieza a comprender la perspectiva que cada uno tiene. O sea, ¿en qué capita de la realidad está mirando cada uno? Y cómo está estructurando lo que ve también en ese rango. Quizás estoy hablando difícil. Vale, estamos en ese punto, perdón, estaríamos hablando de perspectivas, cada quien tiene su perspectiva de lo que está planteando este ambiente, que limpia de otra manera, ¿cierto? Sí. Entonces, esas perspectivas detrás de esas perspectivas estarían diferentes lógicas. Claro. La lógica va a ser operativa. Cada persona se va a conectar de acuerdo a lo que su diseño, su identidad le indique, se va a conectar de una manera distinta. Va a tener un rol diferente, digamos. Ahí en ese puntito es cuando tú dices y hablas de ti, que era un poco la pregunta de ella, ¿cómo es Alejandra Casado? En fin, ¿desde dónde? Y tú nos vas diciendo, yo miro desde Alejandra. Esa mirada de Alejandra sería desde esa lógica global. Por eso dices que capaz que uno lo ve solo en una partecita, en una capita. Sí. Tú en cambio se va ampliando mucho. Hablamos entonces de la lógica global. Una vez que este concepto que es abstracto de desdoblamiento lo empezamos a ver respecto del universo entero, comienzan a ver la capacidad de ver de manera desdoblada todas las cosas. Entonces, eso arma grillas de conciencia, que es lo que ordena el subconsciente, lo que ordena el inconsciente biológico, todo eso son maneras de organización, ¿sí? Y esas organizaciones no somos conscientes. Pero cuando iniciamos esta apertura, se va abriendo conectores lógicos entre todas esas conciencias. ¿Esos serían los observadores o son conectores? Eso es lo que sé. Cuando dices observadores, no sé a qué refieres tú. Decía un poco referido a si hay una conexión. Sí, lo que pasa que cuando dices observadores, no sé si tú estás refiriendo a personas observadoras. No, observadores dentro de esos planos de observación, de conciencia. Claro. O te refieres al acto consciente de tomar una perspectiva. Más estaría referido al acto consciente de tomar una perspectiva. Entonces abre un observador, ¿sí? Ahora, cuando ese acto consciente lo hago, no significa que yo no lo haya hecho antes inconscientemente, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que cuando lo hago, avanzo en una frecuencia de conciencia. Mi inconsciente está operando en otra frecuencia de conciencia. Cuando mi madurez abstracta llega
a esa base me puedo conectar con ese inconsciente. Pero ya tengo que tener una grilla abstracta que me permita esa conexión. Si no, está, digamos, subyace en lo que va a ser la motivación. ¿Sí? Lo que me motiva a hacer una cosa, lo que me motiva a hacer otra, no significa que yo esté viendo cuál es el observador, o sea, la conciencia que tiene la perspectiva que hace que yo elija tal cosa en otra frecuencia. Son frecuencias de conciencia muy distintas, ¿sí? Que en la medida que yo puedo escanearme desde la nada, comienzo a ver, comienzo a conectar, ¿sí? Es eso, ¿sí? La otra que es hermana, la otra que es pareja, ¿sí? La otra que es amante, la otra que es maestra. Imagínate, todos esos gerentes de eso, es una olla a presión, es una olla a presión. Todos esos personajes están compitiendo dentro de esta empresa. Y es terrible, ¿no? Mucha presión. Y siempre va a haber alguna que dicte, ¿no? Que sea el dictador. Ahora, imagínate, gerente de esta empresa, y digo, a ver, gerentes, escuchen, ahora todos ustedes están desdoblados, ¿sí? Y se pueden mirar desde la nada misma. Primero no te van a entender. Le mandas a ver los videos. Mira los videos que te dicen, Rosa, no entendí. En fin. Por supuesto que cuando uno comienza, van a ver todas estas cosas, porque es comenzar a tener unos diálogos interdimensionales. Y lo más fácil que podríamos decir es, ¿existo o no existo? Bueno, cuando duermo es como si no existiera, ¿no? Bueno, bien, perfecto. Entonces ahí está, ahí tenemos el momento justo. Me voy a dormir y digo, ahora todos nos vamos a la nada misma y nos miramos. ¿Ves? Entonces ya está, es muy fácil. Porque lo organiza tu inconsciente y no tenés más trabajo que hacer. ¿Ves? Pero ya vas con una idea muy maravillosamente correcta. Maravillosamente correcta. Porque vos reconoces a todos los gerentes que están formando la corporación. ¿Quién te dijo que no eras de derecha? Claro, tenés que manejar todos esos gerentes, te puedes imaginar. Son de derecha, ¿o no? Entonces, vamos a distribuir el día junto con la noche. Entonces, en la noche vamos a explorarnos todos desde la nada misma. Le decís a todos, tranquilos, 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 todos nos vemos desde la nada misma y te vas a dormir. Eso opera inconscientemente. Es como una visión renovadora que todos van a tener al día siguiente. ¿Sí? Entonces, nada, echás a vivir y echás a andar tu vida, pero ya no es lo mismo, porque ya te vas a estar dando cuenta y decir, claro, este que quiere hacer esto, y este que quiere hacer esto, y este que son ¿cómo puedo decir? Perspectivas lógicas, un gerente, que le llamé gerente, ¿no? Que van a querer hacer bien su trabajo, ¿no? Y que van a estar, pero ¿qué pasa? Que ahora van a tener todos y cada uno un representante en la nada mirándolos, ¿no?
y les va a estar mostrando desde la nada al resto de los gerentes, pero desde allá, no desde acá. No es igual. No es igual. Entonces, nada. Yo hasta acá, no lo quiero embarrar más, ¿no? Es como que ahí está, Es maravilloso. está simple y fácil Muy didáctico, Anicita. Te va haciendo cada vez más. Y entonces vas a decir, la verdad, no voy más al psicólogo. Me parece que la nada es más gratis. Sí, más funcional, porque es en la cama, es por la noche, Claro. ¿verdad? Tengo mejor amante, mi amante ahora se llama la nada. Bueno, pero Digo, está el desdoblamiento. La nada, mira la amante, mira vos. Ya está. bueno, hijito, tu Buenas programa. noches, soy Luis Alberto. Sí. No, Ale, la verdad es todo un placer, creo que es algo que nosotros lo planteamos de una manera abstracta y se ha dado tan rápido lo de la radio, lo de la revista y gracias por esta oportunidad que nos das. Creo que ya el Centro 1 se está implicando a través de estos sectores. Entonces, quería aprovechar esta pregunta porque parte del evento 44 fue que tú invitaste a un dibujante a dibujar un gráfico, ¿no? Que era Sí. Abril. Y que de esa manera la primera parte fue que dibujara, tú le diste la idea y que él lo interpretara. Sí, De esa manera te iba a mostrar el inconsciente biológico. sí. Y ahí en el evento nos dijiste que viste que él le daba las letras, que era, él lo veía como diseño y el contexto lo veía como ahí le ponía la trama, ¿no? Y que lo estaba interpretando al revés. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Será que lo desglosas un poco más? Bueno, ¿qué quise decir con eso? Bien. El grado de validación de la realidad objetiva es muy alto. Muy alto. Como que la noción de realidad como las cosas que hay afuera de mí tienen un peso, una validación muy fuerte. Y por el contrario, la validación individual o particular es como una asfixia para poderse mover dentro de tanta cosa real. Pero bueno, es muy coherente esto, porque cuando vos vas a Cusco y mirás el antepasado, ¿no? Y ves esas piedras tan grandes y vos ves que mover esas piedras les ha llevado a las personas la vida entera. Hoy no están esas piedras que vos tengas que mover con la mano y 3 generaciones para llevar una piedra de acá a acá. Sin embargo, en el inconsciente biológico en Perú, sigues percibiendo el mismo nivel de carga de la realidad externa como esas piedras. ¿Sí? Entonces, es grabar a un inconsciente biológico con una carga inmensa, ¿sí? Porque no hay proporción
cómo construir una cosa, un cubículo, algo que es contexto, te va a llevar generaciones de esfuerzo. ¿Sí? No tiene sentido porque no merece la pena para tu vida, cae en una proporción muy pequeña. Y el para qué está siendo aplicada tu vida en una proporción muy grande. Entonces, hay una desproporción abismal ahí. Entonces, esta cosa de la perspectiva con carga o un inconsciente biológico muy pesado tiene que ver con la lógica que operó en ese pasado y que simplemente la están tomando porque está en la grama. Ahora, cuando ustedes logren ver esto con lógica, desde la nada, van a ver que es una ridiculez. Es una ridiculez. Vos estarías empujando una piedra, ¿sí? No sé, para eso busca hacerte tu casa de otro material incluso, porque replanteate hacer la piedra si la tenés que empujar durante toda la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, estas cosas que son muy bizarras son tomadas como la cultura y con una identidad cultural, cosa que me parece una catástrofe. Una catástrofe. Porque vos decís, yo tengo esta cultura de mierda que me encanta porque es mía. Digo, no, pará. Porque todas las penas y los pesares y las asfixias tienen que ver con la lógica con la que tu inconsciente está procesando. Entonces, deja de validar eso. Deja de validar y decir, qué bárbaro, qué bien, qué hacían. No, me parece una aberración. O sea, sinceramente, cuando yo voy a Cusco, los mosquitos será por eso que me picaron tanto. No me da alegría, me da enojo. Porque no me gusta tratar a la gente de esa forma. O sea, una persona humana no tiene por qué morfarse esa y encima que sea su cultura y su valor. O sea, esto es una trampa. O sea, una trampa que el inconsciente Perú ha de ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva, muchísimo más lejana, la nada misma, ¿sí? Porque la nada misma va a ser mucho mejor socia y compañera que esos dioses, entre comillas, que cargaron sobre Perú semejante peso. Es como que es hora de ver la nada entre las cosas, más que estar tan abarrotado de carga abstracta, inconsciente, que te está parametrizando de una manera tan pesada. ¿Sí? Muchas veces hablo de dejar los valores, porque en nuestra inocencia pensamos que los valores es lo que tenemos, porque es lo que hemos conocido, es lo que está en nuestra idiosincrasia, y qué lindo y qué bárbaro, sin darnos cuenta que todas nuestras penas, nuestros angustios, nuestros fracasos, nuestras frustraciones están exactamente tejidos por la tela de valores que subyace. Entonces, mirarlos a esos valores desde la nada misma y volver a refundarlos. O sea, si es necesario refundirlos, con la idea de refundarlos. En tal caso, las piedras te han servido
para ahora ir a encontrar el aire dentro de ellas. Permíteme algo. Dentro de ellas, porque en definitiva las piedras en algún momento fueron lava, en algún momento fueron esa mezcla de magma de la tierra y de posibilidades infinitas. Entonces, volver las piedras a las posibilidades infinitas y mover posibilidades infinitas, no piedras. La doble trampa. Es que por eso te estoy diciendo que si miras desde la nada, las piedras son posibilidades infinitas de la tierra misma. Entonces, imagínate cómo te cambia la cosa. O sea, solamente que vos te hagas esas imágenes en tu cabeza y modifiques estas ecuaciones que te estoy diciendo. Movían piedras por generaciones. Las piedras, la lava, el magma de la tierra, infinitas posibilidades de la tierra, ya está. Tu inconsciente biológico va a ser completamente distinto. Completamente distinto. Solamente que te quedes observando eso. Y con una lógica espaciotemporal. Y en tal caso, esa aventura de haber tenido ese receptor fijado a esa frecuencia piedra y la vida dura y pesada, se va a volver maravilloso, porque tenés en tus manos las infinitas posibilidades de la tierra disponibles. O sea, mirá cómo te la cambié. La nada. ¿Ves? O sea, la verdad que la cosa más hermosa por la cual toda mi vida entregaré es que Perú descubra eso. Porque Perú no es Perú. Perú es la tierra misma. Entonces, todos somos Perú, todos somos la tierra misma. ¿Sí? Y ahora nos toca gestionar con las infinitas posibilidades de la tierra, no con sus piedras. ¿Sí? Quiero decirte algo anecdótico. Curiosamente, en las uniones de las piedras, sí, es solo vacío. Es solo vacío. Bueno, entonces la nada misma te puede decir, por favor, porque ellos no saben. Modifica tu percepción cultural. Ya me he hinchado las pelotas de tanto peso. ¿Qué onda? Claro, porque se habla de revolución. Revolución significa ver las cosas de una manera diferente. Ver las mismas cosas de una manera diferente de tal forma que nada sea igual. Qué bueno. Quizás desde un receptor muy lineal, lo que acabas de decir puede resultar un poco difícil de entender, ¿no? Es decir, en el sentido de los valores. Sí. Pero en el proceso, como muchas veces tú señalas, quizás muchos de nosotros efectivamente podremos mirar ya desde un futuro ese pasado, bueno, con gratitud, comprenderemos que fue un momento de la historia en donde capaz que el material que se utilizaba era la piedra o el barro y se arrastraba y se hacía todo eso y tuvo su contexto histórico social. Infinitas versiones. El tema es que si ya conocemos una versión, ¿para qué la vamos a seguir agarrando? Ahí, suéltala, porque precisa descubrir otra. Bien. ¿Sí? Y cuando la descubres otra y la transitas y ya la conoces, suéltala.
porque precisas ir a conocer otra. Entonces, cuando ves un entendimiento y lo sujetas, ahí lo estás constituyendo en una posibilidad. Constituir una posibilidad, ahí vas a hacer enlaces. Esos enlaces, cuando se coagulan, se forman los valores que me estás diciendo, ¿sí? Pero esto te sirve para una experiencia. Esa experiencia la conoces, ok, ya está, suelta. Porque hay una valencia permanente, infinitas posibilidades, donde vuelves a constituir valores. O sea, quiero decir, el valor se constituye en el presente y no en el pasado. Entonces, el valor tiene que ser tu mejor versión, no la versión de tus porque esa ya fue, ya la hizo él. Ahora, honrar el tiempo significa hacer tu aporte en el presente. No es repetir lo que él hizo, porque estarías desperdiciando tu vida. O sea, a ver, los momentos que marcaron a la historia de una manera, en un salto evolutivo, tuvieron que ver con momentos donde las cosas de siempre se plantearon de una manera totalmente diferente. O sea que cuando nosotros empezamos a educar a nuestras generaciones con respetar al pasado y fijarnos al pasado, estamos haciendo lo opuesto. Lo opuesto. Está buenísimo, porque eso es lo que hicieron. Nosotros podemos hacer otra cosa. Podemos hacer otra cosa, porque no tenemos las trabas que tenían, tenemos más abstracción de la que tuvieron. Tenemos más recursos, muchísimo más recursos. En todos los sentidos, tenemos más conexión entre nosotros. Nunca antes en la historia de la humanidad las personas se conocían desde un punto del planeta como ahora. Entonces, ¿qué puede aportar un pobre señor de hace 200, 300, 500, 1000 años atrás? No. Es lo que nosotros podemos hacer ahora. O sea, revolucionar nuestro tiempo y que la cosmovisión sea online. O sea, ¿y el valor de dónde? De las valencias de la Tierra. De ahí haremos los valores, de las valencias de la Tierra. Las valencias, la capacidad de enlazar. La capacidad de enlazarnos entre todos es máxima. Es máxima. ¿Cómo vamos a ubicarnos cuando en parámetros constituidos por personas vividas en el pasado, cuando su capacidad de enlace era mínima? Mínima. Ahora tenemos una capacidad de enlace máxima. Quiere decir que los valores de ahora, si los generamos ahora, en el espacio-tiempo de ahora, con la cosmovisión de ahora, van a ser infinitamente más refinados que los que se hicieron en el pasado. Sí. Creo que este es un punto muy álgido y muy importante para nosotros, para la comprensión de lo que estamos, por lo menos ahora. Creo que es realmente lo más vital, lo más sustancial. Poder, como tú dices, esperamos pues hacer eso, poder dar ese aporte, ¿no? Y hacer ese cambio. No es esperar, es abrirse a lo que viene hacia ustedes. Bueno, eso. O sea, no es esperar, es abrir a lo que ya llega, a lo que ya está. Ok, está disponible. Porque ya está esto. O sea, a ver, esto no voy a dejar de decirlo en
en este primer radio de Perú. Todo lo que sé se inició en Perú. Entonces, si se inició en Perú, si Perú inició esto y yo simplemente lo recibí, ¿qué menos puedo hacer que desde mi lugar volverlo a retornar a Perú? Y acá terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy emocionada. Gracias por tu tiempo. Sí. Agradecemos al hotel y bueno, también a Clara por la grabación, por la edición y bueno, estamos en comunicación, en contacto. Fue tanta la emoción que no trajimos la guía, pero igual va a estar en el video. Sí, también invitarles a Receptores Perú que puedan mirar los videos de Alejandra Casado, que está en YouTube, el primero y el segundo, cuál les resuene, porque todo esto, como ella nos indica siempre, es resonancia. Y muchísimas gracias por toda esta implicancia. Estamos ya aperturando todo esto. Gracias. Gracias. Qué buena estuvo.